Mucho gusto a todo el mundo que está escuchando. Estoy muy contento de poder presentarles este tema, que es un tema bastante nuevo, que es respecto a la ergonomía y cómo nuestras extremidades superiores se adaptan, ¿no es cierto?, a el uso de pantallas y celulares, que es algo relativamente nuevo en la humanidad. El término ergonomía viene del griego, ergon es trabajo y nomos es ley. Es decir, según la RAE, cómo es el estudio de cómo las máquinas, los muebles y los utensilios que nosotros utilizamos se modifican para que sean más cómodos y sean más eficaces. Esto es algo en general que se ha estudiado bastante en los lugares de trabajo. En las mutualidades existe mucha prevención, existen tamaños estándar de los utensilios, cantidad de horas que se utilizan las cosas, y eso es bastante conocido. Pero hay algo nuevo. Estas máquinas y estos tiempos han irrumpido en nuestros hogares y ya no solamente trabajamos con ellos, sino que estamos muchas horas al día. Se han visto en España, ¿no es cierto?, y en algunos países de Latinoamérica que los niños ya casi no salen a jugar o están más de 4 o 5 horas delante de las pantallas. E incluso en Estados Unidos hay gente que puede estar hasta más de 10 o 12 horas delante de ella. Y esto obviamente les influye y vamos a ver cómo. Otra de las cosas que influye también son los videojuegos. Hasta un 3% de la población mundial podrían ser adictos a los videojuegos. Y eso está bien demostrado, que existen problemas lumbares y cervicales cuando uno está más de 4 horas delante de un computador, en caso de los niños, o cuando está jugando más de horas de videojuegos. Pero existe poco escrito en las extremidades superiores y lo vamos a ver también. Por otro lado, el uso masivo de celulares ha aumentado en el tiempo. Este es un gráfico que muestra las ventas de celulares en el mundo. Y fíjense que alcanza los 1.500 millones de celulares anuales. Es decir, prácticamente hoy en día todo el mundo tiene celular y todo el mundo, ¿no es cierto?, los utiliza para el día a día. Aquí hay cosas bien extrañas que han pasado con el uso del celular. Este, por ejemplo, es un estudio que muestra que por llevar la cabeza gacha mirando hacia adelante, se traccionan los músculos que se insertan en la cabeza e incluso están apareciendo pequeños cachitos de hueso en el cráneo debido al uso del celular, hasta 25% de los adolescentes que lo usan más de 5 horas. Por lo tanto, incluso están cambiando nuestro cuerpo para tratar de adaptarse a esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las extremidades superiores? Tenemos un poquito la tormenta perfecta, ¿no es cierto? Tenemos una posición muchas veces inadecuada, estamos en la casa, si se fijan ahí, yo estoy preparando la presentación en la mesa del comedor que no está diseñada para poder trabajar en una mala posición, ¿no es cierto? Un poquito hacia adelante, erguido. Sumado a eso, muchas veces la gente hiperlaxa o en malas posiciones hacia adelante, extremadamente alto sedentarismo, llevan a que desde los hombros hacia abajo, es decir, tenemos que entender la extremidad superior como una cadena cinética que funciona desde la columna cervical, el cuello, el hombro, hasta la mano como un todo. Y comienza, ¿no es cierto?, a mal posicionarse. Empieza el hombro a irse hacia adelante, ese hombro puede apretar nervios o vasos sanguíneos y eso generar síntomas, que son síntomas que se ven ahí en rojo desde la columna cervical hacia las manos, con sensación de hormigueos raros, ¿no es cierto?, con sensación de dolor, y que muchas veces se mal diagnostican como una fibromialgia o como otras condiciones como tendinitis, cuando en realidad el problema puede venir de lo que les estábamos hablando. ¿Y cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que pasa, no es cierto? Como les decía, en esta posición que nosotros adoptamos durante muchas horas mirando hacia adelante, los hombros se nos van hacia adelante, eso significa que los hombros están antepulsados, la cabeza cambia en su eje, el hombro se rota. Y eso hace que, si se fijan arriba en el dibujo de arriba a la izquierda, donde van saliendo las pequeñas nervios que van hacia la extremidad superior, se pueden apretar entre los músculos y la primera costilla, la clavícula, y dan estos síntomas que yo les refería. Con mucho dolor cervical, típicamente los pacientes tienen extremadamente sensibles, cuando uno le dice trate de relajar los hombros, no pueden, están tensos, les duele mucho acá, y por anterior también les duele bastante, ¿no? Por lo tanto, todo esto como una cadena cinética está alterado. Ahora, muchas veces como los síntomas que se producen en esto, que
se conoce como síndrome operculotorácico o síndrome costoclavicular, produce hormigueo en las manos. Muchas veces los pacientes, ya sea porque buscan por su cuenta o porque alguien le ha dicho, incluso a gente del área de la salud les explica, le dice, mira, esto probablemente sea un túnel carpiano. Y muchas veces efectivamente están diagnosticados como un túnel carpiano. Lamentablemente incluso a veces los operan de túnel carpiano y no se le quitan los síntomas. Y aquí es súper importante que si uno tiene la sospecha de que el problema viene más del hombro que de la mano, mandemos a un neurólogo a la que le tome algún examen, como una electromiografía, por ejemplo, o incluso se podrían hacer infiltraciones para poder diferenciar si el problema viene del hombro o si viene de la mano. Algo que hemos visto que ha aumentado también, Monse, es la calidad del sueño y la posición que uno adopta. Con todo el tema del estallido social y la pandemia, la gente está un poquito más ansiosa, está durmiendo peor, y lo que uno hace cuando duerme y está un poquito ansioso, ¿no es cierto?, es tomar una posición de defensa, que es una posición fetal, ¿no es cierto?, de nuevo, con los hombros hacia adelante, apretando mucho los dientes, gente que bruxa, ¿no es cierto?, aprieta los dientes de noche y empieza a tener esta posición como muy apretada, ¿no es cierto?, y eso genera atrapamiento en otras partes. En el codo, por ejemplo, en la parte interna del codo, lo que la gente a veces llama, me pegué en el huesito de la música, esta sensación de cuando uno se pega del codo y da la electricidad hacia el meñique, lo mismo puede pasar por estar mucho tiempo apretado durmiendo, y hemos visto cómo ha aumentado en la consulta la gente que dice que en las mañanas se despierta y que tiene el meñique dormido, que le falta fuerza, que ya no puede apretar y abrir un frasco. Y eso se soluciona fácilmente durmiendo con el codo estirado, tratando de hacer ejercicio de relajación o incluso, en algunos casos, usando una órtesis que te permite dormir con el codo estirado. Pero la verdad es que son cosas bastante simples que si uno las diagnostica bien y las conoce, tiene tratamientos bastante simples. Por otro lado, si vamos del hombro hacia abajo, están las tendinitis de los codos, qué sé yo, que son un poquito más conocidas, pero algo que estamos viendo también es que el uso del pulgar ha cambiado un poco. Si nosotros vemos a la derecha, son las manos de todos los tipos de simios, ¿no es cierto? Y nosotros de todos los simios somos el que tiene el mejor pulgar, se puede mover en más direcciones. Y lo que habitualmente hace el pulgar es que recibe las cosas, como vemos ahí, con los dedos largos contra este poste firme. Y lo que está pasando hoy en día es que nosotros en el celular, como se ve en ese pequeño GIF, estamos usando el pulgar para moverlo hacia allá y hacia acá. Y el pulgar en realidad no está diseñado para eso, está diseñado para recibir fuerza, pero no para estar moviéndose todo el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Si lo comparamos, por ejemplo, con la fuerza que se utiliza cuando uno utiliza un teclado de un computador, en la barrita en negro se ve la fuerza que utiliza el pulgar cuando uno usa el computador. Y fíjense que la barra más grande, gris, es la fuerza que se utiliza cuando uno usa un celular. Es decir, varias veces la fuerza. Por lo tanto, el pulgar termina agotándose, ¿no es cierto?, y cansándose. Peor si la pantalla es más grande. A medida que la pantalla ha ido creciendo, la mano se agota más, es mucho más incómodo, ¿no es cierto?, y la musculatura que estabiliza el pulgar se fatiga. Y entonces uno le explica al paciente que en realidad lo que está haciendo es que está corriendo una maratón con sus pulgares. Una maratón, acaban de romper la barrera, la maratón de las 2 horas. Una maratón dura habitualmente 3 a 4 horas. Y si uno está 8 horas delante del celular y usándolo de esta forma, es como correr 2 maratones al día. ¿Y qué es lo que empieza a pasar, no es cierto? Después de pocos minutos existe molestia, especialmente en personas con manos pequeñas, en mujeres hiperlaxas, y en gente que tiene criterios de adicción al celular. Y lo que pasa entonces es lo que vemos ahí en la imagen de la derecha, colapsa la pinza, empieza a doler y ya se fatiga, es como tener calambre, es como correr varias maratones al día. En lo hiperlaxo, obviamente esto se ve empeorado y vamos a ver que eso también es un problema. ¿Qué otras cosas puede producir el uso del celular? Tendinitis de Kerbein, es una tendinitis de los tendones que van al pulgar. También se ha visto que aumenta el grosor del nervio que pasa por la muñeca, es decir, tenemos bastantes problemas con el uso indiscriminado, ¿no es cierto?, de estos aparatos. Y esto es algo que es relativamente nuevo, que probablemente alguna de la gente que nos está escuchando lo va a reconocer como propio, que es
pacientes, ¿no es cierto?, que le duelen los brazos, que ha consultado muchas veces a muchos doctores y nadie le da muchas soluciones. Dice, mira, sí, tiene una tendinitis aquí y allá, pero la verdad es que no tiene muy buenas soluciones. Con estas cosas medio inespecíficas, hormigueo. Y si nos empezamos a fijar bien, son pacientes que tienen el borde de los ojos un poquito caído, los párpados caídos, ¿no es cierto?, el cuello delgado, enjuto, ¿no es cierto?, elegante, y tienen criterios de hiperlaxitud. La hiperlaxitud es conocida habitualmente por trastorno del colágeno, pero eso, la verdad, un pequeño porcentaje de la gente. El desorden del espectro de hipermovilidad es gente que simplemente es un poquito más móvil en sus articulaciones. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Los músculos tienen que hacerse cargo de estabilizar las articulaciones y como nos estamos sobrecargando, los pobres articulaciones están con más dolor y los músculos sobrecargados. Y como les decía, este desorden del espectro de hipermovilidad es una condición, en realidad no es una enfermedad, sino que hay gente que es más laxa, hay gente que es alta, otros más bajos, otros tienen el pelo oscuro, otro claro. Esta gente simplemente tiene un poquito más de movilidad. Y esto es importante conocerse porque vamos a ver que puede producir algunas molestias en la muñeca, inespecíficas, si se fijan, miren cómo se mueve esa muñeca ahí, especialmente mujeres jóvenes, y la verdad es que el tratamiento tiene que ver con eh, disminuir el tiempo de pantalla, obviamente, hacer mucha actividad física, eso hace que los músculos estén mejor fortalecidos y se espera, ojalá que sean actividad física de alta repetición y poca carga. Esos son los músculos que funcionan mejor. Hay que parar, hacer pausas saludables, ojalá media hora, elongar antes de que uno parta haciendo la actividad, parar cada media hora para elongar bien toda la extremidad superior y especialmente, ¿no es cierto?, lo que llamamos la cintura escapular. Si esto no funcionase, ya uno tiene que pedir ayuda, ayuda al kinesiólogo. Hay amplia, ¿no es cierto?, literatura que muestra que una mejor posición, que un buen fortalecimiento de lo que llamamos la cintura escapular, abrir el pecho, elongar los pectorales, ¿no es cierto?, mejora muchas de estas situaciones. Y en el caso del pulgar, como les decía, la sobrecarga, si no lo podemos hacer con pausa y con fortalecimiento, tenemos que ir donde el terapeuta ocupacional que nos ponga o nos prepare una órtesis específica para darle descanso. Estas no son cosas definitivas, sino que son mientras se recupera y hacemos que los músculos se recuperen bien. Por último, y esto también está extremadamente bien documentado, que el pilates, el yoga y el tai chi son actividades que mantienen, ¿no es cierto?, el cuerpo muy fortalecido, tienen muchos ejercicios que mejoran el cuerpo completo, lo elongan muy bien, y la verdad es que una gran recomendación, y si se quedan con una gran recomendación es, ojalá poder hacer de este tipo de deportes que son súper completos y mejoran mucho. En definitiva, y esto es algo que a los doctores nos enseñaron así y en general uno lo tiene bastante metido en la cabeza, uno piensa que el cuerpo, la mente y el alma en realidad son tres entidades que están completamente separadas, pero la verdad es que son tres cosas que están siempre juntas. Y en ¿no es cierto? Que lo que está pasando, hay que leer el cuerpo, hay que hacer buena actividad, ¿no es cierto?, de alta repetición y poca carga, la natación, tai chi, yoga, como les decía. Hay que buscar la mente también, porque si uno está ansioso y está durmiendo apretado, y está bruxando, probablemente sirva un poquito de mindfulness, higiene del sueño, no llevar pantallas a la cama, ¿no es cierto?, reconocer algunos estresores e incluso si es que el cuerpo está dando señales, ir por ahí. Y en cuanto al alma, ¿no es cierto?, buscar un propósito y significado para autocuidarse. En definitiva, y termino con esta frase, es súper importante que uno viva el aquí y el ahora, ¿no es cierto?, y consciente de las señales del cuerpo para poder cuidarlo bien y no sobrecargarse en esta era en que estamos tan sobrecargados. Muchas gracias a todos por participar. Y bueno, dentro de, estas no son problemas nuevos del siglo XXI, pero sí tal vez un poco ha cambiado el enfoque, la comprensión y el manejo que tenemos. Y vamos a hablar específicamente de qué molestias pueden afectar la mano y la muñeca en una etapa tan importante de la vida como es el embarazo y el posparto, y también globalmente durante la práctica del deporte a lo largo de la vida.
Entonces, la sintomatología de mano y muñeca sabemos que es tremendamente frecuente en el embarazo. Aproximadamente un 70% de las embarazadas va a experimentar algún tipo de molestia, la mayoría de ellas hacia el tercer trimestre. Y dentro de estas molestias se reconocen algunas patologías específicas que ya les voy a comentar cómo se manifiestan, que es una de ellas el síndrome del túnel del carpo y algunas afecciones a tendones, algún tipo de tendinitis, dentro de ellas específicamente la tendinitis de Kerbein que afecta a la muñeca o la epicondilitis que afecta el codo y el túnel cubital, que es lo que comentaba el doctor Anbanter cuando se aprieta el nervio cubital acá a la vuelta del codo. Y también pueden haber un montón de otros síntomas inespecíficos como calambres, dolores musculares, debilidad. La causa de esto es multifactorial, se propone que tiene que ver con los cambios de hábitos, con el trabajo que se mantiene haciendo, con los cambios tanto en la postura y la fisionomía y secundario las hormonas y los cambios que va sufriendo el cuerpo en la medida que va avanzando el embarazo. Algunas recomendaciones generales tienen que ver con lo que nos comentaba el doctor Anbanter, particularmente en esta etapa que ya sabemos que un gran porcentaje de las mujeres va a tener síntomas, hay que ser extremadamente cuidadosas en las que siguen trabajando, ya sea en labores en la casa o fuera de la casa, ergonomía con el uso de los teclados, tremenda precaución con el uso de los teléfonos. Y las sintomatologías en general se califican en dos tipos, las leves moderadas, que en general son molestias que van y vienen y no interfieren con la calidad de vida. Y otros síntomas mucho más severos que ya afectan la calidad de vida, no les permite dormir bien o que interfieren de manera importante con el cuidado del recién nacido. Y muchos de ellos, en general, se demoran mucho en consultar en traumatología y consultan cuando ya tienen síntomas muy intensos, cuando están durmiendo mal, cuando se le han caído objetos de las manos o cuando han fracasado al tratamiento inicial. Muchas de ellas tienen temor al tratamiento también, el hecho que el tratamiento que se pueda proponer eventualmente tienen susto a que se les sugiera que tengan que interrumpir la lactancia o ciertos hábitos en la crianza. Y en general vamos a ver que eso no es así y muchos de los tratamientos alivian las molestias y permiten que sigan con el embarazo, con la lactancia y con la crianza sin ningún problema. Las dos patologías más frecuentes que les voy a comentar en el embarazo es el síndrome del túnel del carpo y en el posparto es la tendinitis de Kerbein. El síndrome del túnel del carpo rápidamente es un nervio que se aprieta en la muñeca, es el nervio mediano y este nervio tiene que ver con la sensibilidad principalmente del dedo pulgar, índice, medio y parte del anular, es decir, gran parte de la mano, y es un nervio que se aprieta a través de un ligamento por diversos motivos. Se manifiesta como una sensación de hormigueo, la mayoría de las veces esto es más intenso en las noches, muchas veces despierta a las pacientes, no les deja dormir y comienza a afectar intensamente la calidad de vida producto de un mal dormir. El diagnóstico de esto es clínico y se basa en una consulta al médico con un examen físico adecuado. Rara vez se requieren exámenes para confirmar el diagnóstico. El túnel carpiano es súper frecuente en el embarazo. Se ha visto que cercano a 2/3 de las embarazadas hacia el tercer trimestre tienden a tener este síndrome del túnel carpiano, siendo que la población general es cerca de un 4%. La causa exacta en el embarazo no se conoce bien. Afortunadamente la mayoría de ellos son leves. Y es mucho más frecuente hacia el tercer trimestre, que es más intenso, más severo, que hasta un 70% de los casos afecta a las dos manos. Y como ya vimos, en más de la mitad de los casos aparece durante la noche y afecta tremendamente la calidad del sueño. Un dato importante, se sabe que la mayoría de estos túneles carpianos del tercer trimestre se resuelve a las 2 semanas del posparto y es por eso que en general con el manejo tenemos que ser efectivos pero no agresivos. Hay una muy buena respuesta al manejo conservador. Una de las medidas más importantes, este nervio se aprieta cuando nosotros flectamos la muñeca y muchas de estas posturas que comentaba el doctor Anbanter al dormir, estas posturas defensivas, fetales, con las manos dobladas, hacen que el nervio se apriete aún más y afecta más los síntomas. Y por eso que una de las medidas más efectivas es dormir con la muñeca estirada, lo cual lo podemos lograr metiendo la mano entre una almohada y la funda, como sale acá en el esquema, o con una muñequera, y con eso se alivia el síntoma en más del 80% de los casos. Entonces es la primera medida que es bastante efectiva. Ahora los casos que siguen muy sintomáticos, que no responden a esto, que están durmiendo muy mal, producto de, como le digo, en el tercer trimestre ya el hecho de los cambios que va sufriendo el cuerpo, afectan por varias vías la calidad del sueño y una de ellas esta, y esta la podemos manejar, entonces pacientes que están durmiendo muy mal. Y una medida muy eficiente es hacer una infiltración, que nosotros lo hacemos con una técnica estandarizada para minimizar la percepción del dolor y la verdad, sabemos que las infiltraciones están tremendamente desprestigiadas, mucha gente tiene mucho temor por el dolor que pueden causar, pero la verdad que con una técnica adecuada, con una anestesia local adecuada, la verdad es un procedimiento bastante poco molesto y altamente efectivo en aliviar los síntomas del túnel carpiano cuando es bien realizado.
Excepcionalmente, los casos que no respondieron a la infiltración, eventualmente se requieren técnicas quirúrgicas. Después el doctor Fonunguera va a hablar un poquito más detalle de cuál es la técnica que realizamos nosotros, que es una técnica que es tremendamente minimalista, a la vez muy eficiente y que eventualmente, si llega a requerirse durante el embarazo por síntomas severos, no requiere ni afecta mayormente el embarazo ni interfiere con el periodo de posparto. La otra patología que es bastante frecuente, ya no en el embarazo, sino más bien en el posparto, es la tendinitis de Kerbein. Es una tendinitis que afecta a los tendones que están en la base del pulgar y tienen que ver a veces con las posturas de cuidado en la crianza, en la lactancia, llevar en brazo y todas las fuerzas que sabemos que demanda el cuidado de un recién nacido. Y se manifiesta por un dolor acá en el borde de la muñeca, en el borde radial, hacia la base del pulgar, que se irradia hacia el antebrazo, que es muy molesto, que es muy invalidante. En la medida que va avanzando incluso puede presentar cierto bloqueo o resalte del pulgar. Hay muchas mamás que tienen susto, cuidado, que se les pueda caer su hijo producto de estas molestias. El manejo inicial es usar órtesis de pulgar, este tipo de inmovilizadores con velcro que son de poner y sacar, que son bastante fáciles de usar y a la vez están evitando las molestias, o sea, los movimientos que generan las molestias. Ahora, se sabe sí que el alivio es transitorio, el alivio dura mientras se está usando la férula y lamentablemente a veces usar esta férula en el contexto de cuidar un recién nacido es muy difícil a la hora de tener que cambiarle los pañales, de bañarlo, etc. Así que ahí es fundamental el trabajo colaborativo en equipo de la familia. Recordar que el cuidado del recién nacido no solo depende de la madre, sino del padre y de todos los que puedan ayudar en la crianza, sobre todo si la madre está con molestia. Pero si sigue con molestia pese a esto de tratar de bajar la actividad, usar la férula, lo que podemos usar de nuevo es una infiltración con corticoides, como lo comentaba, con los mismos cuidados anteriores, con técnica de minimización del dolor, que la verdad es un procedimiento bastante llevadero y es altamente efectivo, una efectividad mayor al 90%, el alivio se nota entre 6 y 7 días posterior al procedimiento, y como ya vimos, gran parte de estos síntomas se resuelven en la medida que va avanzando el periodo del posparto, y es un tratamiento recomendado y puede ser incluso el tratamiento definitivo. Entonces, en resumen, la sintomatología y patología de la mano y la muñeca durante el embarazo y el posparto son muy frecuentes, afectan la calidad de vida porque afectan dos cosas, el sueño y la capacidad de tener las manos libres de dolor para la crianza. En general, tenemos una muy buena respuesta al manejo conservador cuando es aplicado adecuadamente, en los tiempos apropiados, y en general ya hemos visto que muchos de estos dolores tienden a resolverse de manera completa luego de la lactancia. Por lo mismo, como les comentaba, el tratamiento en general tiene que ser efectivo, pero no necesariamente agresivo. Excepcionalmente se requiere tratamiento quirúrgico para estas patologías durante este periodo. Y aquí es fundamental el trabajo en equipo, que en ese sentido nosotros trabajamos colaborativamente con el equipo de ginecología y obstetricia de manera a poder pesquisar en el momento que las madres pueden estar con dolor y ellas las derivan precozmente a nosotros y nosotros tener una interacción directa con ellos también, de manera que todos los tratamientos que estemos proponiendo no afecten ni el embarazo, ni la lactancia, ni el cuidado posterior del recién nacido. Y bueno, el segundo tema que vamos a hablar ahora, como les comentaba, esto no es algo específico del siglo XXI, sino que hace mucho tiempo que los deportes han ido cambiando y la interpretación y el enfoque que ha ido pasando en el tiempo también ha ido cambiando. Los accidentes deportivos en general son cada vez más frecuentes. Históricamente las lesiones de mano y muñeca más bien estaban relacionadas a trauma laboral, accidentes industriales, accidentes de tránsito, pero cada vez estamos viendo más frecuentes lesiones traumáticas producto de distintos deportes y también lesiones por sobreuso que tiene que ver con el estrés repetitivo de ciertos gestos deportivos que pueden afectar la extremidad superior desde la punta de los dedos hasta el codo, la muñeca y el antebrazo. En general, las lesiones traumáticas, la mayoría de ellas tienen que ver independiente del deporte porque la primera reflejo nuestro cuando nos vamos cayendo es apoyar la mano contra el suelo para evitar golpearnos y de esa manera puede sufrir toda la cadena desde la mano, la muñeca, el antebrazo, el codo, el hombro y un poco dependiendo de los vectores que se generan en el momento es el tipo de lesión traumática que va a ocurrir y es así que tenemos distintos patrones de fracturas, si caemos golpeando podemos torcernos y fracturarnos un dedo o una falange, pueden haber fracturas a nivel de la muñeca, ya sea en el radio o en los huesos del carpo, fractura en el antebrazo o fractura en el codo. La verdad, los patrones de lesiones son distintos y ahí es fundamental cuando nos caemos y tenemos un golpe y dolor, consultar precozmente de manera que se haga el diagnóstico adecuado y se puedan tratar.
En cuanto a las lesiones por sobreuso, se tienden a distinguir dos tipos. Estas son las que no se generan producto de un accidente, sino que son los dolores que comienzan a aparecer de a poquitito en la medida del deporte, pero que pueden llegar a ser tan intensos que no nos permiten seguir practicando el deporte o no nos permiten hacer el gesto como nos gustaría. Y en eso se entienden dos subtipos, entre comillas, las lesiones por sobrecarga, en el cual en un minuto puntual o en un segundo puntual hay un estrés agudo de una fuerza que supera la capacidad o resistencia de distintos tejidos, y en eso, específicamente conocemos la lesión de las poleas, por ejemplo, que son estructuras que afirman los tendones flexores, que son muy frecuentes en los escaladores, u otras lesiones producto de estrés repetitivo, es decir, no es una carga de alta energía, pero es muy repetida en el tiempo y que no permite que el cuerpo se recupere en los plazos necesarios hasta que ya comienza a generar y aparecer alguna lesión, distintos tipos de tendinitis, fracturas por estrés, sobrecargas de articulaciones, etcétera, que se manifiestan por distintos tipos de dolor en la extremidad. Ahí es fundamental el estudio, y el estudio tiene que ser un estudio multidisciplinario, dinámico, que parte obviamente por un adecuado examen y evaluación física por el médico, y en ese sentido nosotros también trabajamos de manera dirigida y súper colaborativa con el departamento de imágenes o de electrodiagnóstico según corresponda, y muchas veces nosotros acompañamos específicamente a los deportistas para evaluar las lesiones en conjunto con los médicos del equipo de radiología, o buscamos certificar que las proyecciones radiológicas que se tomen sean las que estamos buscando, o hacemos estudios en estrés dinámico, de manera a llegar a entender ciertas lesiones que se producen en ciertos gestos específicos de algunos deportes y que muchas veces con los estudios convencionales de imágenes no se detectan adecuadamente si es que no va dirigido con un enfoque deportivo. El manejo en general parte con un manejo conservador, muchas veces tiene que ver con, como ya vamos a ver, con supervisar el gesto deportivo, en general independiente si fue una lesión traumática por sobreuso, a veces específicamente tenemos que usar órtesis, y en ese sentido nosotros siempre buscamos promover que el paciente mantenga la movilidad y simplemente inmovilizar lo que sea necesario, y tenemos distintos tipos de órtesis, prácticamente ya no usamos el yeso clásico, se reserva solamente para algunos tratamientos específicos, en el caso de lesiones, por ejemplo en el codo, órtesis articuladas con regulación de rango. Para lesiones de muñeca tenemos este tipo de órtesis que son tan rígidas como un yeso, pero que se pueden aplicar y tensar con un sistema tipo BOA, y que incluso se pueden mojar y meter al agua cuando hay deportes que se pueden seguir entrenando bajo el agua. Órtesis a la medida hecha por terapeutas ocupacionales como para las lesiones de los escaladores, específicamente también en ciclistas. Muchas veces nuestro terapeuta, que es Juan Luis Lara, trabaja dirigidamente con ellos, buscando de qué manera podemos inmovilizar la lesión que queremos, pero a la medida que el ciclista en este caso pueda seguir practicando el deporte, y las órtesis se hacen específicas para el gesto deportivo que estamos buscando. Si ya la lesión es traumática, es más fea, muchas veces requieren tratamiento quirúrgico, y en ese sentido buscamos muchas veces una fijación interna que nos dé la estabilidad adecuada de manera que podamos seguir moviendo la extremidad y evitar la atrofia, el desuso que se genera muchas veces con los tratamientos convencionales con yeso, y buscamos la fijación interna, en este caso de fractura escafoide, fractura alrededor del codo, fractura de muñeca, de antebrazo, que nos den la estabilidad que nos permitan partir precozmente con la rehabilitación mientras se recupera la estructura lesionada y seguimos entrenando con el resto del cuerpo. En el manejo, como les comentaba, acá es fundamental el enfoque multidisciplinario que está enfocado en el deportista, el entrenador, el kinesiólogo, el médico, y en las lesiones por sobreuso vamos al tratamiento específico de la lesión, en que buscamos corregir el factor gatillante, y eso es fundamental, la evaluación con el técnico o con el entrenador, que ver cuál es el gesto o el vicio en la técnica que nos pudo haber llevado a generar el problema, y de qué manera mantenemos el entrenamiento del resto del cuerpo y vamos enfocando el retorno deportivo. La rehabilitación está enfocada 100% en cómo vamos a llevar al deportista a su mejor nivel de rendimiento lo antes posible, pero a la vez sin comprometer una adecuada recuperación de la lesión. Entonces el enfoque está en este retorno deportivo, y es fundamental cómo trabajamos en equipo, en este caso particularmente nuestra deportista Florencia Espiñeira, trabajando con Diego Silva, el kinesiólogo, Juan Janso, entrenador, y yo como médico tratante, y cómo vemos rápidamente poder recuperar a nuestro deportista hasta que estamos de vuelta al lado de la pista con ellos en la competencia. Y ese es el enfoque, no solo para el deportista profesional, sino que para todos los que queremos practicar el deporte de manera recreativa y simplemente por tener un buen estado de salud. Estamos acá para acompañarlos y seguirlos paso a paso en toda la etapa de recuperación. Básicamente lo que vamos a tocar un poquitito es nuevos tratamientos. ¿Qué son los nuevos tratamientos? Muchas veces son los mismos tratamientos, pero mantener o mejorar la calidad de nuestros tratamientos
disminuyendo la morbilidad, disminuyendo el daño a las partes blandas, el compromiso de otras estructuras que no están siendo directamente afectadas por nuestra cirugía o por nuestro tratamiento. Para esto también es importante poder mantenerse a la vanguardia médica utilizando técnicas con utilidad demostrada. ¿Qué significa eso? Significa que no siempre lo que es nuevo necesariamente es bueno. Lo nuevo tiene que habitualmente verse demostrado en el tiempo, ¿ya? Y eso es también un poco el equilibrio que nosotros tratamos de buscar. Para lograr esto es fundamental la educación, el mantenernos constantemente estudiando, revisando nuevas técnicas, leyendo papers, participando en congresos, la formación y evidentemente también la investigación continua, que son pilares de nuestra clínica y de la Universidad de los Andes y de nuestro centro hermano. Algunas cosas que estamos realizando, por ejemplo, la enfermedad de Dupuytren, que es una enfermedad de carácter hereditario, un poco más frecuente en hombres y mujeres, que se presenta en general sobre los 40 a 45 años, se va produciendo un engrosamiento de la fascia palmar. La fascia es una estructura, es una especie de tela que tenemos bajo la piel, pero por sobre los tendones y los nervios de la mano. Este engrosamiento va produciendo una retracción progresiva de los dedos y un engrosamiento, como se puede ver en esa imagen, que se va marcando esta fascia palmar, va produciendo la retracción de los dedos, y esta retracción a veces puede ser tremendamente invalidante. Habitualmente el tratamiento común que se realiza es la fasciectomía abierta o subtotal, donde se hace una gran incisión y se extrae todo este tejido enfermo. Sin embargo, en algunos casos, como este paciente, se puede realizar en la oficina en un manejo de manera ambulatoria con anestésicos locales. Se puede ir realizando pequeñas perforaciones en este tejido enfermo para ir progresivamente elongando el dedo afectado. Este paciente, por ejemplo, que venía con esa retracción bastante importante del dedo meñique, luego de aproximadamente 15 minutos bajo anestesia local realizando el procedimiento, se logró una muy buena elongación del dedo, la cual se mantiene durante un periodo de tiempo inmovilizado para luego iniciar el proceso de rehabilitación. Y es aquí donde trabajamos directamente con nuestros terapeutas ocupacionales, quienes les hacen inmovilizaciones definitivas, no esta que se realizó en el momento post-procedimiento, y luego también con terapeutas físicos y terapeutas ocupacionales para ir previniendo que esta enfermedad vuelva. Esto ha demostrado muy buenos resultados, tanto nacional como internacionalmente. Otra técnica quirúrgica muy en boga últimamente, que claro, empezó a desarrollarse principalmente en articulaciones grandes como es rodilla, hombro, y hoy en día se está progresivamente utilizando en otros grupos articulares, especialmente en lo que a nosotros respecta, articulaciones más pequeñas como la muñeca, pero también en articulaciones aún más pequeñas como por ejemplo articulaciones metacarpofalángicas o trapecio metacarpiana, que son articulaciones chiquititas de las manos, ¿ya? Y que consiste en la introducción segura de una cámara y algunos instrumentos de trabajo dentro de la articulación. Esto nos permite mirar la articulación y muchas veces es un tremendo método diagnóstico complementario a algunos otros métodos diagnósticos como las radiografías o resonancias, pero cuando uno quiere ver con los ojos de la cara lo que está ocurriendo dentro de la articulación, es una tremenda herramienta. Y en múltiples oportunidades nos permite mejorar nuestros tratamientos. A veces la artroscopía es la técnica de tratamiento para hacer suturas o reparaciones de algunas estructuras, como las lesiones del fibro cartílago triangular, o también como un adyuvante, como un complemento, como se puede ver en esta imagen, en una fractura compleja articular de muñeca, donde nosotros realizamos la reducción y luego con la visión artroscópica nos verificamos de que la reducción sea lo más anatómica y adecuada posible. Otras técnicas quirúrgicas que se han ido desarrollando. Existen lesiones complejas de los ligamentos del carpo. Los ligamentos del carpo son todos estos huesitos que tenemos ahí en la muñeca, y estos tienen una compleja interrelación unos con otros. Interrelación que está mantenida principalmente por la endemismo de ciertos ligamentos. Lamentablemente, en algunos casos, eventos traumáticos pueden romper estos ligamentos, los cuales, si no son identificados precozmente, pueden llevar a una lesión crónica, ¿ya? Que es una inestabilidad crónica de la muñeca. Para esto existen múltiples técnicas quirúrgicas desarrolladas, pero en el último tiempo ha destacado una que se llama el ANAFAB, entre muchas otras, y que evidentemente tiene indicaciones específicas para cierto tipo de lesiones ligamentarias de la muñeca.
Técnica que hemos estado realizando en la clínica con muy buenos resultados para lesiones que son tremendamente complejas. Otro punto de desarrollo, que es algo que está muy en boga hoy en día en el mundo por sus aplicaciones en múltiples partes, digamos, pero también, por supuesto, en la ortopedia y en la traumatología, se ha ido haciendo infiltraciones con células mesenquimáticas o células madres. Esto es algo que está bastante desarrollado en rodilla, por ejemplo, en cadera, y en articulaciones pequeñas de la mano y de la muñeca. Es algo un poco más innovador y que, afortunadamente, dado que tenemos esta empresa que se llama Cell4Cells, que trabaja, que es un desarrollo en conjunto de la clínica con la Universidad de los Andes también y otras empresas, se ha logrado tener un muy buen desarrollo de estas células mesenquimáticas, y esto nos ha permitido poder aplicarlas, en algunos casos seleccionados, para el manejo de artrosis o lesiones específicas del cartílago, antes de considerar, luego del fracaso de otras alternativas médicas y antes de considerar el tratamiento quirúrgico. Es algo que estamos realizando, por ejemplo, el tratamiento de una artrosis tremendamente frecuente, que es la artrosis de la base del pulgar o risartrosis, o en el caso de algunos casos específicos, como por ejemplo Rubén, que él es campeón sudamericano de esgrima y que tenía una lesión puntual en la articulación de la muñeca y que ya estaba considerando dejar su actividad deportiva, y que pudimos hacerle una artroscopía y dentro de ese procedimiento hacer una administración de células mesenquimáticas, con lo cual logró el alivio del dolor suficiente para poder seguir compitiendo durante algunos años más y obtener el campeonato sudamericano de esgrima. Y otra cosa que queremos mencionar, porque es algo que hemos logrado desarrollar en la clínica, es el Wallant. El Wallant no es una técnica quirúrgica, la verdad es que es una nueva manera de hacer cirugía y que tiene que ver con cómo nosotros administramos anestesia y poder ocupar anestésicos locales, de manera de no administrar medicamentos que afectan todo el cuerpo, que generan somnolencia y que dificultan muchas veces que nuestras cirugías sean realmente ambulatorias. Este anestésico se administra con otro medicamento que permite que no sangre mucho la mano y de manera de poder trabajar en un campo quirúrgico bastante limpio. Junto con esto se replantean todo el proceso quirúrgico, de manera de hacerlo más simple, hacerlo más fácil, hacerlo menos complejo, con menos insumos, ¿ya? Replanteando también todo lo que son los conceptos de esterilidad de campo. Esto con el objetivo de mejorar la experiencia quirúrgica, hacer una cirugía más cercana al paciente, donde el paciente sienta que esto de someterse a un pabellón no es algo tan dramático y algo tan teatral, ¿ya? Como es la experiencia quirúrgica, y hacerlo algo mucho más cercano y más simple. Nos ayuda también a contener los costos, nos permite una cirugía interactiva, en el sentido de que el paciente está despierto durante la cirugía. Esto nos permite ir conversando con el paciente, ir resolviendo sus dudas, ir educando respecto a lo que estamos haciendo, cómo hacer el manejo postoperatorio y su evolución, así como poder probar en el intraoperatorio, dado que el paciente está despierto, el resultado de nuestra cirugía. Por ejemplo, si reparamos un tendón flexor con esta técnica quirúrgica, nosotros podemos inmediatamente probar cómo está funcionando, dado que el paciente, al estar despierto, puede flectar la mano, extender los dedos y nosotros revisar que nuestra cirugía el resultado de nuestra cirugía es lo que nosotros queremos. Y además nos ha permitido, como hemos conversado, replantearnos ciertos paradigmas quirúrgicos de manera de ir creciendo y mejorando nuestra experiencia. Acá tenemos un ejemplo en un paciente con un síndrome de túnel carpiano, donde estamos administrando el medicamento anestésico con este vasoconstrictor que evite que sangre esto. Ahí estamos trabajando con nuestra arsenalera, Carmen Gloria. Y esto fue en un procedimiento quirúrgico que se hizo a través de una fundación, donde pudimos en una mañana, al simplificar este proceso, poder operar 9 pacientes, 9 cirugías en un periodo de tiempo mucho más corto, dado que el recambio y todo el proceso es mucho más eficiente. Pero probablemente lo más nuevo, lo más novedoso de nuestro centro de mano muñeca es que es esta experiencia, este trabajo multidisciplinario, colaborativo, ¿ya? Que es algo que se mencionó también en las presentaciones previas.
La mano es un eslabón más de toda la extremidad superior y evidentemente de toda la persona. Y muchas veces las patologías, como lo comentaba el doctor Anbanter al comienzo de la presentación, a veces una mala postura al dormir, a veces una mala postura al trabajar, repercute directamente en la mano. Y si es que nosotros no logramos entender eso, ¿ya? Probablemente vamos a estar errando en nuestros tratamientos. Y así como el Centro Mano Muñeca está trabajando directamente con profesionales, con neurólogos y neurocirujanos para ver toda la patología del nervio periférico que afecta a la extremidad superior, con anestesiólogos y especialistas en el dolor para manejar el dolor crónico, con nuestros terapeutas ocupacionales, Juan Luis Lara, como había mencionado, nuestra terapeuta física, Alejandra Araya, para todo lo que es la rehabilitación preoperatoria, postoperatoria, educación, con todo el departamento de radiología, donde hemos desarrollado nuevas técnicas de imágenes, nuevas técnicas de diagnóstico, investigación, ¿ya? Con nuestros ginecobstetras para hacer un adecuado manejo de la patología del embarazo, con nuestros cirujanos plásticos para hacer todo lo que es el manejo reconstructivo en lesiones graves o en secuelas graves de la mano de la extremidad superior, o cosas más bien estéticas también, ¿ya? Todo lo que comentaba el doctor Tum de las lesiones deportivas, el doctor Anbanter trabajando directamente con nuestros reumatólogos, con el doctor Gustavo Monque, en todo lo que es mano reumatoidea, porque queremos transformarnos en el centro de derivación nacional de patología reumatoidea. Y evidentemente nuestra presencia en la urgencia. Nosotros estamos en condiciones de supervisar y muchas veces tratar y atender directamente a nuestros pacientes que llegan al servicio de urgencia con una lesión que puede ser tremendamente debilitante y que queremos que asegurarnos de que su resultado sea el mejor posible. Es por eso que nosotros estamos ya trabajando para ustedes. La clínica, a pesar de toda esta pandemia y de toda la situación nacional actual, está funcionando. Tenemos los protocolos de seguridad establecidos, ¿ya? Y estamos en condiciones de recibirlos. Y hasta por lo menos que no haya nuevas instrucciones del Ministerio de Salud, nosotros seguimos atendiendo y seguimos operando, manteniendo por supuesto todas las medidas necesarias de seguridad para que nuestros pacientes puedan venir a atenderse con nosotros. Eso es básicamente lo que queríamos presentar el día de hoy. Y tenemos espacio para algunas preguntas que Montserrat entiendo que va a estar dirigiendo para nosotros. Muchas gracias.